mucha gente se pregunta por qué, por ejemplo, los seguros de casas son tan caros en el condado Miami-Dade y otros condados que hasta hace 20 o 30 años no se consideraban condados de peligro por los huracanes. Sin embargo, en los últimos 15 o 20 años, condados en el centro de la Florida, cerca de Orlando, condados en la costa del Golfo, han estado mucho más afectados año tras año por los huracanes que Miami-Dade, o Broward, o Palm Beach, y sin embargo seguimos siendo nosotros los que más pagamos y otros pues pagan mucho menos. Así es, Agustín, y has hecho un comentario que es extremadamente acertado. Las estadísticas muestran de que la mayor parte de los huracanes y tormentas tropicales afectan al oeste del estado de la Florida y al norte de la Florida en el área del Panhandle. ¿Qué fue lo que pasó en Miami-Dade? Pues que nos tocó la tormenta de los 100 años, que fue el huracán Andrés, y entonces desde ese momento todos los cálculos y todas las cosas que se hacen nos castigan por haber tenido esa mala suerte. Eso es igual que decirle a alguien, no, esto te pasó una vez y a ti es al que te va a pasar siempre, lo cual no tiene sentido. Claro. Inclusive cuando se toman los modelos ciclónicos para calcular daños, esos modelos incluyen a 4 ciudades únicas y exclusivamente para decir, aquí van a ser los daños mayores. Las ciudades son la ciudad de Tampa, la ciudad de Pensacola, la ciudad de Jacksonville y Miami. Bajo esas condiciones, ¿quién tú crees que nos siempre toca a nosotros? Claro, ¿quién va a pagar más? Nosotros. Pero fue una mala suerte, Andrew, el que viniera Andrew aquí a las costas del sur de la Florida fue una mala suerte combinada con la mala construcción o construcción... Exacto, no, habían lugares bajo aquí... unos códigos totalmente inaceptables. Exacto, pero desde entonces, mira, esto es lo que ha ocurrido. Desde cuando llegó el huracán Andrew, el mercado, las pólizas en el sureste de la Florida, y con eso me refiero a los condados de Monroe, de Dade, de Broward y de Palm Beach, empezamos a pagar más que el resto de la Florida. El resto de la Florida continuó pagando los costos bajos que se pagaban aquí anteriormente. Y nosotros pagamos por todos esos costos altos hasta desde ese momento hasta el año 2004, cuando entraron los 8 huracanes en la costa oeste. Cuando entraron los 8 huracanes en la costa oeste, a ellos les subió un poquito y a nosotros nos subieron aún más. ¿Por qué? Porque ya nos siguen achacando el huracán Andrew y no consideran que los mejores códigos de construcción no los toman en cuenta. del estado están aquí en Dade County. Si tú vas, por ejemplo, a Sarasota, tú vas a ver cierta construcción ahí, que esas casas en una tormenta se destruyen. Sin embargo, continúan pagando mucho menos. Otra cosa es que dicen, no, en Miami, pues el fraude, porque el fraude en Miami, aquí el fraude está en todos los lugares. Y el continuar castigando al consumidor en general por el fraude de algunos no debe ocurrir. Si usted sabe que hay un fraude, castiga al que comete el fraude, busca a quien comete el fraude, investiga a quien comete el fraude. Y por cierto, la primera entidad que se debe empezar a investigar es a Citizens, que cuando llega a un lugar a mirar un reclamo, trata al consumidor como si fuera un criminal y les denega el reclamo y los obliga a ir a cortes, etcétera, etcétera. Y al final de la jornada terminan pagando más dinero. Eso sí, le pagan una oficina de abogados que tiene enlaces con un antiguo ejecutivo de Citizens.